Sean todos bienvenidos a esta sala Julio Ravelo de la Fuente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde hoy tendremos un debate sobre el tema la reputación como activo para grupos empresariales familiares. En esta ocasión, el INTEC aborda uno de los temas clave de primer orden en la discusión del mundo de los negocios, el valor de la reputación como intangible empresarial, específicamente el valor de este activo en los grupos empresariales familiares. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se calcula su valor económico? ¿Qué implicaciones tiene la buena o la mala gestión para la competitividad de la empresa? ¿Tienen los grupos empresariales familiares alguna especificidad en este ámbito? Desde la academia, este tema se reviste de importancia por su relación directa no solo con la reflexión sobre el mundo empresarial, sino en última instancia por su relación con nuestra misión institucional de formar ciudadanos, no solo profesionales, ciudadanos capaces, íntegros y competitivos tanto nacional como internacionalmente, que contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad. Eso es el INTEC. Saludamos muy especialmente a nuestras autoridades académicas hoy presentes en esta sala, especialmente a la licenciada Mayri Fernández, presidente de nuestra Junta de Regentes, al doctor José Félix Marrero, vicerrector académico de la institución, los distinguidos miembros del Consejo Académico, miembros de la Junta de Regentes, uno de los cuales hoy nos acompaña como panelista, y de los miembros del Consejo Académico, un saludo muy especial a nuestro anfitrión, el doctor Franklin Vázquez, decano de Economía y Negocios. Por supuesto, a los profesores, profesoras del área de Economía y Negocios, así como de las demás áreas del INTEC, a los estudiantes, para quienes este foro es de particular importancia. Igualmente, permítanme darle la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y así presentarlos. El señor Sergio Reutberg, presidente y CEO de la empresa Newlink, quien tendrá a su cargo la conferencia de esta noche sobre el tema que nos convoca. El señor Manuel Corripio, vicepresidente del Grupo Corripio. El señor Corripio es además miembro de la Junta de Regentes. Gracias por aceptar nuestra invitación. El señor Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad, y la señora Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva del Grupo Ramos. Este foro es una iniciativa del área de Economía y Negocios del INTEC que ya se ha convertido en un espacio abierto para la presentación y la discusión de temas de contenido económico, social o de interés para la academia, para los sectores productivos, las organizaciones no gubernamentales y los actores políticos. Les invito en este momento a informar a través de sus celulares a colegas o relacionados que no han podido estar presentes. Igual les invito a los estudiantes que ya deberían saber que contamos con Radio INTEC. Pueden descargar la aplicación por Google Play o App Store para poder buscar radio.intec.edu.do. Si no pueden hacerlo en este momento, de hecho aquí en la sala no lo van a necesitar, si quieren repetir y quieren volver a escuchar las grabaciones de este foro, podrán hacerlo, puesto que Radio INTEC tendrá un podcast disponible. Para dar la bienvenida formal y hablarnos más concretamente de la naturaleza y del alcance del foro de negocios, cedo este podio al decano del área, el doctor Franklin Vázquez. Por favor, doctor. Sí, muy buenas tardes, señora Mayri Fernández, presidenta de la Junta de Regentes del INTEC, demás miembros de la Junta de Regentes aquí presentes, el doctor José Félix Marrero, vicerrector académico del INTEC y demás miembros del Consejo Académico, señor Sergio Reutberg, CEO de Newlink y nuestro conferencista invitado.
señor Manuel Corripio, vicepresidente del Grupo Corripio y uno de nuestros panelistas invitados. Señora Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva del Grupo Ramos y también panelista de este foro. Y el señor Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, pero además pasado vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Quiero saludar también al señor Eduardo Balcácer, quien es vicepresidente ejecutivo de New Link en República Dominicana y quien fue la persona que dio la idea de tratar este tema en este importante sexto foro. Saludo también a los empresarios y empresarias aquí presentes, a los docentes y estudiantes del INTEC, a los invitados especiales, amigos todos. En nombre del área de Economía y Negocios del INTEC le damos la más cordial bienvenida a este foro de Economía y Negocios. Me resistía, pero ya no puedo más. El cual se ha constituido en el principal espacio de reflexión académica que existe en el país y en donde los asistentes tienen la libertad de exponer abiertamente sus ideas y puntos de vista en relación a los diferentes problemas en el ámbito de la economía y los negocios. Damos la bienvenida al señor rector del INTEC, el doctor Rolando Guzmán. En esta ocasión ha surgido la idea de tratar un tema de relevancia para el desempeño de la economía y los negocios, la reputación como activo de los grupos empresariales familiares. Y no podría ser más oportuno en un momento en donde hacer negocios globalmente implica gestionar la transparencia, ejercitar la ética, innovar en la responsabilidad social y modelar la reputación. Y en ese marco de cosas, se espera que la reputación se constituya en un activo que empuje la obtención de utilidades y esto, a su vez, impacte en el modelo de relevo generacional que se da en las empresas familiares. Lo más importante, sin embargo, es que la academia, a través de su proceso de formación de profesionales íntegros, contribuye a crear este puente que facilita el mencionado relevo, teniendo como punta de lanza la ética y la responsabilidad social, hermana gemela de la reputación que ha pasado a ser un activo importante para las empresas. No obstante, entiendo que el señor Roybert y nuestros excelentes panelistas son los más llamados a aclararnos las inquietudes de este tema. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor decano, por sus palabras. Y comentarles que este foro se propone precisamente reflexionar sobre cómo cuidar la reputación empresarial en una era de transparencia. Y lo hace poniendo énfasis, especial atención a un tipo de empresas que han marcado el ritmo del desarrollo y la competitividad de nuestro país, los grupos empresariales familiares. Para introducir este tema contaremos con la intervención inicial del señor Sergio Roitberg, presidente y CEO de la empresa New Link. Permítanme, por favor, presentarle brevemente. Con una carrera de más de 30 años en ámbitos tan diversos como los medios, los negocios y la consultoría, el señor Sergio Roitberg es un gran observador de la realidad latinoamericana. Como consultor y ensayista, ha demostrado una extraordinaria capacidad para comprender los acontecimientos y anticiparse a las tendencias sociales, políticas y económicas de la región. Roitberg ha traducido su visión del mundo en una teoría de negocios que ayuda a empresas y organizaciones a prosperar en entornos signados por el cambio constante como lo son los entornos de nuestro momento histórico. Roitberg comenzó su vida profesional como periodista en su natal Argentina y luego se trasladó a los Estados Unidos, donde tuvo una exitosa carrera en los medios de comunicación de ese país. En el año 1998 funda la empresa New Link, hoy una de las principales consultoras de comunicaciones de América Latina. En las últimas décadas ha sido conferencista internacional en temas como la innovación en los negocios, la disrupción de la tecnología y las estrategias que las empresas pueden adoptar para adaptarse a los cambios. Es autor de numerosos artículos sobre la importancia de encontrar un propósito compartido, cómo comunicar en la era digital y cómo cuidar la reputación en una era de transparencia. Con ustedes, Sergio Roitberg. Buenas tardes,
¿Cómo les va? Muchísima gente, ¿eh? El tema no es para menos porque es un tema muy importante. A pesar de presentar este tema de hace mucho tiempo, decidí antes de venir aquí meterme en el diccionario y buscar el significado de reputación, ¿no? A veces uno se olvida, se pone a hablar de un tema durante muchísimo tiempo y se olvida ir al diccionario y buscar qué significaba, sobre todo porque venía una casa como esta y que tenía que buscar una definición. Y dice, la definición decía, es la valoración o la estima que uno tiene sobre una persona o una institución, que uno pueda tener sobre la institución o una persona. Y cuando uno habla de reputación, decía, está asociado a algo positivo. Pero en la vida real, cuando uno habla de reputación, siempre piensa en algo negativo. Porque cuando uno dice, ese hombre tiene una reputación, ¿qué piensa? ¿Que es buena o que es mala? Que es mala. Sin embargo, justamente hemos transformado la definición de reputación en algo no tan bueno. A ver, básicamente el futuro siempre está oculto. Si se pueden apagar un poquitito la luz quizá, ahí está. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen y la reputación que crean. Empecé por algo básico. El mundo cambió y la buena noticia es que va a seguir cambiando. Y el gran epicentro de todo esto que vivimos hoy es la hiperconectividad, ¿no? Nosotros creemos que vivimos en lo que se llama la era del update permanente, es decir, la actualización permanente. Las cosas nunca terminan de cambiar cuando vuelven a cambiar. Es decir, cuando uno deja el teléfono a la noche en la mesita de luz o en la mesita de noche, siempre aparece ese botoncito rojo que dice 4, 5, 6, 7, 8, 9 updates que hay que hacerle. Pero si acabo de hacerlo ayer, igual hay que hacerlos otra vez. Es decir, vivimos una constante que básicamente es hoy por hoy la disrupción. ¿Quiere que lo conecte? ¿Ya te lo suelto? Es decir, volvemos a pensar que este mundo es un mundo de alguna manera que vivimos permanentemente en una disrupción. Today could be the day when the clouds roll in. How bad is it? Today could be the day that wolves circle around. Today could be the day the barbarians storm the gates. Talk to me. Stock is in free fall. We're getting pummeled. Customers are asking some hard questions. Your job doesn't change in a crisis. The stakes do. There's trouble in downtown. As we told you before the break, this remarkable story. You have to be able to monitor, respond, and recover when today is not just another day. El gran cambio que vivimos hoy funciona con esto. La gente influencia a la gente. Al final del día, hoy en día, el gran interlocutor con las masas vuelve a ser la gente, no nosotros. Vamos a cambiar la forma de pensar en cuanto a las masas, ya que hablé de la palabra masa. Nosotros estamos acostumbrados en una era anterior donde el mundo funcionaba de uno a muchos, donde había uno, es decir, empresa, institución y gobierno, que se comunicaba con la sociedad a través de los medios de comunicación. Y había muchos medios en el medio, en el cual yo también era parte de esos medios. Hoy en día es una sociedad completamente diferente, no de masas, una sociedad hiperconectada que vive en conversaciones.
La dinámica de la conversación es diferente, es decir, yo hablo, una persona escucha, la otra habla y yo escucho. Escuchar es una de las cosas más complejas que nos toca hacer para gente que venimos del mundo anterior, donde no estábamos acostumbrados a escuchar, sino solamente a difundir. Lo que yo acostumbro a decir, taladrarle a la gente con el taladro en el cerebro. Es decir, venimos de un mundo, de una sociedad hiperconectada, vivimos en conversaciones, tenemos que generar engagement, tenemos que generar enganche, participación, para que después nos compre. El mecanismo es diferente. Entonces, la gente vuelve a participar, vuelve a ser clave en esto, porque ya no es solamente personajes que salen en la televisión, o deportistas, mega deportistas, o estrellas del mundo de la música, que son íconos y referentes, sino que la gente le cree a alguien parecido a uno. Y vivimos un cambio tan importante que hasta lo que no pensábamos se vuelve realidad. Por ejemplo, desde el cuento de hadas a la verdad de un juicio. No vamos a hablar de juicios en este país y en toda América Latina porque tenemos para contar, pero refirámonos un poquito al juicio de la que vivió la infanta. Nadie hubiera imaginado que en el mundo de hoy una infanta hubiera estado en el lugar donde estaba y que hubiera estado de alguna forma condenada por 6,5 millones, malversación de 6,5 millones de euros. En definitiva, la gente participa de un montón de cosas y sorprende al mundo como en esto, es decir, con lo que pasó en el Brexit en Inglaterra. Es decir, siempre pensamos que, y muchas veces habrán escuchado ustedes, que el dinero es una posibilidad de tener poder, un mecanismo para tener poder. Al final del día, hoy en día, durante muchísimo tiempo pensamos que cuanto más dinero teníamos, más poder teníamos y más intocable éramos. Pues la verdad es que es completamente al revés. Hoy la pirámide se invirtió y básicamente, cuanto más dinero tengo, me hago mucho más vulnerable y la gente puede acceder a lo que a mi propia reputación. Nosotros creemos que este mundo de hoy está impactado por 4 fuerzas. La primera, velocidad. El primer tuit de aquel concierto de Ariana Grande en Manchester, ¿se acuerda? Hace un par de semanas cuando básicamente murieron más de 21 personas. Bueno, fue a las 5:34 de la mañana y no tenía la información correcta. 5 minutos más tarde, los asistentes al concierto corrían huyendo la situación sin claridad de lo que estaba pasando. La policía respondió 21 minutos más tarde cuando la información ya había generado un impacto global. Es decir, todo el mundo se enteró casi al mismo tiempo que la policía, no una persona que llamó a la policía. Es decir, velocidad, transparencia. ¿Quieren que les cuente el caso de United Airlines o todos lo conocen? No hace falta, ¿verdad? Entonces, en definitiva, eso que pasó, más allá de la intención del pasajero de levantarse y no levantarse, la acción de la aerolínea fue transmitida casi en vivo por muchísima gente. Y al final del día pagó bastante caro United, como había pagado en otro momento de su historia por otro caso parecido. Colaboración. ¿Ustedes se acuerdan el discurso que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que hacía alusión al atentado terrorista que había ocurrido en Suecia? Que en realidad no había pasado nada en Suecia. Los suecos estaban muy enojados y reaccionaron y no se quedaron callados. Y decidieron hacer un desarrollo que partió de 2 personas, una acción que empezó a tomar fuerza a través de la colaboración. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. There's been a lot of talk about Sweden lately. Oddly enough, those remarks seem to be coming from people who Estas 2 personas se enojaron. Fueron los 2 fotógrafos. getting their news information from Fox News. I think that we who live here have a better idea what's going on. Decidieron mostrarle a Trump otra visión de Suecia. We've gathered the best photographers in the country to show you what really happened in Sweden last night.
le pidieron a todo el mundo que se mandara una fotografía de lo que había pasado anoche This y que no había ningún massive atentado photo terrorista. documentation will result in an exhibition and a book. And the first copy will be sent to President Trump. Please support us. Make this happen. O sea, una idea colaborativa, todo el mundo mandó sus fotos, hicieron una exhibición y cuando se imprima el libro, la primera copia se la van a mandar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La última fuerza que para nosotros es muy importante es la que se llama conciencia social. Básicamente, este es un ejemplo de cómo uno puede hacer una acción hoy en día que tenía que ver con una agrupación que se encargaba de estar en contra de los grandes circos que participaban con animales en el mundo, y lo que hicieron fue no solamente hacer campañas como la que estamos acostumbrados con modelos, que eso se hace hace 40 o 50 años, sino que decidieron trabajar a nivel de legislaturas municipales y prohibieron el uso del látigo, lograron prohibir el uso del látigo en comunidades importantes dentro de Estados Unidos como la ciudad de Nueva York o la ciudad de Los Ángeles. Si no hay látigo, se acabó el negocio del circo y Ringling Brothers cerró sus puertas hace 8 meses. En otras palabras, nuestro mayor desafío hoy en día que tenemos todos es la vulnerabilidad. Y una de las cosas que debemos hacer es, sin lugar a dudas, es ser coherentes y ser relevantes. Entendamos que la vulnerabilidad puede ser extremas, desde, por ejemplo, lograr que alguien no me quiera vender la compañía y empezar a hacer lo que se llama un takeover hostil, es decir, trabajar con si el directorio de la empresa Gensim no le quería vender a Sanofi las acciones para comprarle la compañía, lo que hicieron fue Sanofi abrir un diálogo abierto con cada uno de los stakeholders, y a partir de ese momento la gente pudo responder que sí y forzaron a que el directorio le venda las acciones, que después se logró vender la transacción por $20.000 millones. Es importante tener un poco en cuenta la cultura de la reputación, y cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura que valora el posicionamiento frente a los principales involucrados. Hoy habrán escuchado ustedes esta noticia en los últimos 2 días. Es decir, Amazon, que es el gran cuco, por decirlo así, de negocios como Walmart, que están tratando de poder competir con este gigante que hoy en día, después de muchos años en el mercado, da beneficios. Hoy en día se compró la cadena de Whole Foods en $13.700 millones. ¿No? Entonces, a partir de ese momento, es la fusión más importante que tiene un comercio minorista. Y las reglas han cambiado. Cuando pensamos, el mundo cambió, las reglas también. Por ejemplo, si no quiero participar y me quiero esconder, lo que le pasó al CEO de este banco, de este banco importante, dijo, no, a mí no me importa participar en el mundo del Twitter, eso es para otra gente. Alguien tuvo que ocupó su nombre, porque uno puede ocupar el nombre directamente sin necesidad de pedir ninguna licencia especial al principio, y al final del día tuvo que poner este señor básicamente el nombre y ponerle al costado de Real One. Y esto es lo que sucede hoy en día. Venimos a un nuevo mundo donde para alguien que viene de las noticias como yo, es difícil entender esta parte. Las noticias no son sinónimos de fake news. En el mundo en español, nosotros le decimos, en el mundo periodístico, no me vendas carne podrida. Carne podrida significa una mala información. Una mala información es cuando alguien tira algo a propósito para generar una mala información. Eso se hacía en cuestiones muy off the record, pero nunca se encargaba donde alguien, una figura pública, que podría ser el presidente de un país importante, participara de ese juego del fake news. Y hoy en día participamos del juego del fake news y también de lo que hoy en día llamamos lo que se llama la posverdad. Es decir, todo el mundo, más allá de todo, juzga con la vara moral. Con esa vara se están armando muchos de estos casos de fake news que están generados por detractores o oponentes. Por ejemplo, cuando fue el deposition, como fue la declaración hace una semana y media, del director general del FBI en Estados Unidos, de Comey, uno podía ver 2 pantallas, una pantalla de CNN y una pantalla de Fox. Como era la misma declaración,
cómo estaba siendo comunicada de dos maneras completamente diferentes. Y los que la comunicaban a favor del presidente, que es obviamente la cadena Fox News, hablaban de lo que eran de izquierdosos y que en realidad estaban haciendo una campaña inmoral, que eran los de CNN, y los de CNN mostraban de alguna manera todo lo que sucedía de un ángulo completamente diferente. Si me preguntan a mí qué creo de esas dos campañas, obviamente que es probable que CNN hoy, después de todas las evidencias que le da el presidente de Estados Unidos, pueda parecer que está haciendo una campaña en contra del presidente, pero la mayoría de las cosas, la trama o los argumentos se lo da el propio presidente de Estados Unidos. Y quienes tienen una trama completamente a favor del presidente es justamente Fox News. En Estados Unidos, ser imparcial era algo muy, pero muy importante. Eso que sucede en Estados Unidos no solamente sucede en Estados Unidos, ha sucedido en muchos países de América Latina. Ha sucedido en Argentina con el gobierno kirchnerista en los últimos 12 años, donde de alguna forma se llamó relato, es decir, yo cuento mi versión de lo que sucede con la parafernalia y con todo el aparato del gobierno. También lo hizo muy bien el gobierno del presidente Chávez y lo sigue haciendo todavía hoy en el gobierno de Maduro. O sea, el tema del fake news hoy en día en manos del aparato del Estado, sin ningún tipo de vergüenza, se puede decir así, se convierte en algo completamente peligroso. Y hoy tenemos que entender que nada de lo que hacemos tiene límite de espacio y tiempo. En este mundo hipercomunicado hay crisis reales que son accidentes, desastres naturales, sabotajes. El pobre hombre japonés que veían ustedes cuando le estaban anunciando algo que sucedía, no llegaron a ver el video, así lo vimos el video, ¿verdad? Sí. Son de alguna forma crisis importantes, pero hay un montón de hoy en día de lo que llamamos crisis percibidas, es decir, manipulaciones, jugadas políticas, falsas alarmas, pandemias, por ejemplo, como la del Zika, que fue la pandemia que nunca llegó, ¿no? O sea, al final del día, hoy en día se sacó al Zika como una emergencia global. Y también tenemos que hablar de lo que se llama el falso activismo, que uno puede entender, y en estos ambientes universitarios en el que todo el mundo fue, hay mucha posibilidad de poder trabajar eso para muchas organizaciones que tienen un buen manejo de unas causas muy nobles, pero al final del día muchas de estas causas tienen un falso activismo. Y es muy difícil en el mundo de hoy poder leer quién está del lado correcto cuando estamos en este mundo del fake news. Hoy en día hay mucho más, cualquiera se puede ser un David y con una piedra o con una onda le puede pegar al Goliat. Es decir, hoy en día todos somos David, y a los que son algunas veces Goliat, que tienen el poder, el gobierno, instituciones, empresas y demás, también son blancos muy, muy vulnerables en este mundo de hoy. Y si no, acuérdense lo que pasó en Corea del Sur hace un par de semanas. Un amigo en ese momento de la presidenta de Corea del Sur tenía un amigo que cuidaba a su perro, no le gustó mucho cómo le estaba cuidando el perro y sabía que esa persona que era amigo de la presidenta estaba haciendo acciones para que la gente pusiera plata en su fundación. Esta persona enojada con la señora, el señor que no le cuidó muy bien su perro, reveló lo que ya sabía en las redes sociales, y lo que sucedió es que cambiaron el presidente en Corea del Sur. Choi discutió con un amigo suyo por no cuidar bien su perrito, se enojó. Y esto fue lo que pasó.
piden que les cuide el perro, por favor, no lo cuiden. Pero bueno, básicamente hay una realidad en estos días y hay una buena y una mala. ¿Cuál quieren? La mala, exactamente. Todos queremos saber siempre la mala primero. Bueno, la mala es lo que le pasó a este hombre que era el presidente del Royal Bank of Scotland, que al final del día estaba en un meeting, en un directorio, y se sacó una foto y se hizo muy el hombre joven y le puso boring meeting y le mandó por Snapchat a su hija. Su hija, que es más grande que mi hijo que está aquí hoy, que tiene 13 años, publicó su foto, la sacó de Snapchat y la puso en Instagram. Ya no es más el presidente del Royal Bank of Scotland. ¿Y cuál es la buena? La buena es que de alguna manera los medios hoy en día no son patrimonio solamente de los medios, sino que los medios están en manos de la gente. Y hoy en día hoy todos tenemos la capacidad de ser ese medio. Es decir, todavía nosotros vivimos en dos dimensiones, ¿no? La primera dimensión que vivimos, nos levantamos todos los días a la mañana aquí abajo, en una dimensión que hemos vivido siempre. En esa dimensión tomamos el café, el mismo café que tomamos hace muchísimo tiempo, de alguna forma con un edulcorante o azúcar. Nos vestimos de alguna forma bastante parecida a la que hicimos durante los últimos 50 años. Y para vivir el mundo de hoy, nos tomamos un elevador imaginario y nos vamos a otra dimensión donde de alguna forma la mayoría, no de los que están atrás, que viven todo el tiempo, sino los que estamos un poco más adelante aquí, tocamos un poco de oído. Y porque nos pensamos que porque alguno abrió una cuenta en Snapchat o porque tiene una Facebook o que compra en Amazon, ¿no? O que puede bajarse alguna aplicación, ya está habilitado para vivir en esta dimensión. Y realmente en esta dimensión de arriba los códigos y los procesos son completamente diferentes. Es decir, cuando yo era muy chico, para cambiar una película, que era en blanco y negro, me tenía que levantar y hacer crack, 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 crack y cambiar de canal. Y muchas veces yo seguía viendo el mismo canal o la misma película, como muchos de nosotros, por no querer levantarnos. Después cuando empecé a trabajar en televisión, el gran enemigo era el control remoto. Era el enemigo terrible. Había que hacer todo tipo de trampas para poder enganchar a la audiencia para que se quedara en el próximo programa y poníamos teasers, ventas, todo ese tipo de cosas. Al final del día, pero cuando uno apagaba el televisor, al otro día cuando lo prendía, el canal estaba ahí otra vez, no se había desaparecido. Hoy en día, si a mí no me gusta la publicidad que me están sometiendo en alguna red social, yo bajo la flechita que está a la derecha y digo elimínalo para siempre y esa persona no aparece más. Y al otro día tampoco está y nunca está. Es decir, tenemos que entender que en esta dimensión en la cual recién a veces venimos y tocamos un poquito pero volvemos a dormir en el de abajo, ese es el momento que nos toca vivir. Por eso es el momento de mucha incertidumbre y de mucha vulnerabilidad. Porque todos los días cuando pensamos que estamos dominándolo, nos mueven otra vez la carpeta o la alfombra de la casa. Y eso es lo que nos genera de alguna manera tanta incertidumbre en este mundo de hoy. El mayor activo, durante muchísimo tiempo, cuando uno trabajaba en publicidad, decía, no, it's all about brands. Todo tiene que ver con las marcas y las marcas y las marcas. Hoy en día, nosotros no podemos pensar solamente en marca, it's all about reputation, porque cada una de las marcas que tiene cualquier tipo de problema o indicio de mala reputación, no existe más la marca, por más que tenga toda la promoción que pueda tener. Es decir, hoy en día estamos participando de un funeral si no entendemos que las marcas, las instituciones, los gobiernos, las personas, tienen que tener un tratamiento como si, primero de reputación para poder manejar. ¿Y qué tiene que ver la comunicación en todo esto? Es que la comunicación es el manejo de ese activo tan importante que uno tiene. Tan sencillo como eso. Es decir, cuando uno piensa en reputación hoy, no solamente tiene que ver los negocios se hacen con dinero, sino que se hacen con reputación. Cuando uno va a pedir una cuenta o va a pedir que le amplíen el crédito en un banco, ¿no? Están lo que llaman los scores, los value scores de los bancos, ¿no? Y el banco mide, tú tienes tanto ingreso, tienes tanto dinero que estás ya
se ha comprometido a gastar con la renta, con la hipoteca, con un montón de cosas, y dice, te queda esta parte, te puedo prestar solamente este pedacito. Sin embargo, hoy en día ya podemos anticiparnos que lo que van a pasar hoy en día, que son lo que se llaman los job score, que van a ser usados por empleadores, es decir, los dueños de un lugar, para predecir qué tan leal y productivo será un empleado. Se podría establecer un puntaje que le podría aplicar un salario o no en el que le den al empleado. Es decir, yo tengo hoy en día, cuando uno participa en el mundo de hoy, cuando uno participa en el mundo social, uno deja los dedos pegados todos los días en el vidrio. ¿Se entiende? Nuestras huellas digitales están puestas en todos lados. Entonces, si yo quiero saber qué tan leal es una persona, hoy en día es mucho más fácil. Por ejemplo, el tema del Credibility Scores determinará, por ejemplo, la credibilidad para participar en los servicios compartidos. Como, por ejemplo, cuando uno está, quiere... El otro día me bajé en el aeropuerto y el conductor del auto me dice, le puse 5 estrellas a usted como customer. ¿Ok? Entonces, hoy en día empieza a ser una moneda de cambio la referenciación cada vez más importante en ese tipo de cosas. Y algo que puede ser lo que nosotros también pensamos que va a pasar, son todas suposiciones, es lo que se llama el Affinity Score. Cuando uno vive en un condominio y le hacen una entrevista a la persona que va a venir al condominio, uno no sabe cómo la persona es, pero siempre se porta bien en ese día. Pero si uno busca en las redes sociales, sabe perfectamente quién es. Y va a ser mucho más fácil entender si esa persona puede vivir cómodamente en este edificio o le va a complicar la vida a los demás residentes. Es decir, hoy en día y aparte con todo lo que se puede hacer en social media, con el tema de profiling, en todo lo que tiene que ver con el insight, es facilísimo encontrar a todos los personajes que uno quiere encontrar y cómo los puede calificar. En otras palabras, decían, sí, la reputación muy linda, pero let's talk about money, vamos a hablar de dinero. Y como que la reputación era como una cosa linda de tener, pero al final del día era algo muy lejano. Sin embargo, cuando uno mira la última investigación, la última encuesta de reputación que saca el índice, que saca Harris, muestra que las 4 empresas de las 5, las 4 empresas más importantes que hoy en día figuran en el índice de los 5, son empresas que han tenido mejoras en sus negocios y hay una relación directa en la reputación como también en sus negocios económicos. La número 2 no figura acá porque es la única de las 5 empresas que están en el índice que no es pública. Por eso no figura como una empresa porque no revela sus números. Y cuando hablamos de reputación, tenemos que pensar también en algo que siempre son las crisis, que es donde mandan al final del cesto de la basura toda la reputación guardada. Por ejemplo, Volkswagen cuando perdió con el tema de los gases 10.000 millones de dólares, pasó al puesto 91. La empresa Airbags, que es la que fabrica realmente las bolsas de aire que salen de la mayoría de los vehículos, perdió 40.000 millones de dólares. No figura ya casi en ningún índice de este tipo. Es decir, el amigo Warren Buffett tenía razón y siempre dice que cuesta 20 años construir una reputación y se destruye en un ratito. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es tratar de cambiar la cabeza. Qué fácil, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es evolucionar. Y ahí entra algo que para nosotros es importante. 2 elementos importantes juegan en este mundo que nosotros lo transformamos en lo que llamamos hoy en día en nuestro pensamiento, que se llama orbital thinking, es decir, un pensamiento orbital. Tiene 2 elementos importantes. El primero, que dejamos de entender que nuestro público es un target. ¿Qué es un target? Es un pobre animalito que nos mira con cara de yo no fui, cuando yo vengo con el target así y los capturo. Es decir, mi público, personas que, no sé, que hacen determinada tarea todos los días de 2 a 4 de la tarde mientras miran televisión, entonces yo les pongo una novela y cuando les pongo una novela, les pongo una publicidad afín para eso. Al final del día, esa persona por asociación iba y compraba el producto. La historia es que esa persona que podría hacer un trabajo, que puede en un trabajo básico hogareño, hoy en día esa persona tiene 300 personas en el WhatsApp, 400 personas en el Facebook y tiene un aparato tan sofisticado o más sofisticado que el que tengo aquí.
Entonces, perdón, creo que es un tema del cable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender que no son más target, todos no somos animalitos en este mundo con cara de yo no fui, sino que somos actores y que somos un actor empoderado. Por eso todos debemos ser tenidos en cuenta. Cuando hacemos una denuncia, como la que fue de Corea del Sur o la que ocurre en otros lugares, sucede por gente que antes necesitaba tener espacios para denunciar, ¿o no? Hoy en día es muy fácil hacerlo. Entonces entendamos que el mundo cambió, hoy en día está lleno de actores, y esos actores de hoy, al final del día tenemos que encontrar una forma de conectarlos. ¿Cómo podemos conectarlos? Tenemos que darnos cuenta que lo más importante hoy es encontrar un propósito compartido con los diferentes actores. Si yo encuentro un propósito compartido, es justamente un poder de cercanía que puedo construir un mensaje sobre ese propósito compartido. Si no tengo ese propósito compartido, mi conexión es completamente transaccional. Mi conexión no es emocional, que es lo que todo el mundo quiere hacer, que es ganarse el corazoncito, ganarse el sentimiento. Porque en ese lugar, cuando nos ganamos el sentimiento de algo, ya hay un montón de cosas que son secundarias. Entonces, el tema del propósito compartido es básicamente lo que durante muchísimo tiempo pensamos que en este mundo de hoy la partícula más indivisible que existía en este mundo era justamente la molécula, y después apareció el átomo. En el mundo de la comunicación, y que aplica mucho a la reputación, durante muchísimo tiempo pensábamos que lo más esencial era el mensaje. Y ahora les quiero contar que existe algo como el átomo que se llama el propósito compartido, que es un layer, que es una capa que está por debajo. Si yo encuentro la forma de conectarme a través de un propósito compartido, me voy a poder conectar mejor. Y la palabra no es comunicar, sino la palabra es conectar, para después generar engagement y poder participar en esas conversaciones. En otras palabras, el propósito compartido es como de alguna forma el famoso Big Why, ¿no? El gran porqué. Es algo que podemos trabajar junto a nuestros stakeholders, a nuestros diferentes formas de interactuar, a los diferentes actores que interactuamos. Es una expresión natural de lo que somos y lo que creemos, que son un poco los valores. Están inmersos dentro del propósito compartido, pero no alcanza con poner los valores que tenemos de una institución y ponerlos y colgarlos en la pared a la entrada o en algunos lugares de la organización. Necesitamos de alguna forma entender que esos valores tienen que tener una forma de conectarse, una expresión. Y el propósito compartido de alguna forma conecta cómo hacemos dinero o con cómo lo distribuimos o cómo impactamos en la sociedad. Ya no es cuestión de cómo hacer dinero, sino es cómo interactuamos, cómo compartimos ese dinero con la sociedad. Y eso es lo que la sociedad demanda y es lo que empezamos haciendo hace tiempo atrás con filantropía, después más adelante con programas de responsabilidad empresarial y hoy en día es algo mucho más abarcativo. Entonces la única forma de conectar con todos estos actores es desarrollando algo más profundo, que de alguna forma conecten con el ADN, que este es el propósito compartido. Pero yo no me quise quedar quieto con eso y les quería contar de alguna forma cuáles son estas 10 reglas para poder participar. La primera de estas 10 reglas, la número 1, y la más interesante de todas, por lo menos para mí, es que tenemos que entender que la reputación familiar, la reputación de las empresas, de las instituciones y del gobierno, tenemos que manejarlo como si fuera un activo financiero. Y tienen que tener, la reputación debería tener un valor, un número, y ese número uno debería trabajarlo como si fuera, no lo puedo dejar subir o mejor dicho, lo tengo que no dejar bajar de determinada cantidad o subirlo de determinada cantidad. Si yo soy un grupo familiar que tengo 8 empresas y tengo una empresa que que es una empresa que genera energía pero con carbón, ok, a través de una diferente manera de manejar valores, le doy un valor aproximado que seguramente será menor que si tengo una empresa que genera energía de otra naturaleza como energía renovable, por ejemplo. Si yo tengo una empresa que fabrica pañales para bebés con material descartable, seguramente va a ser mucho más interesante que una empresa que produce envases plásticos.
En otras palabras, tengo que entender que la mejor manera de financiar, de manejar el activo, la reputación es como si fuera un activo financiero. La regla número 2. Hoy el objetivo es generar engagement. Y es importante cómo generar engagement. Hay un proceso para generar engagement. Es participar de este mundo de hoy. No es solamente taladrarle el cerebro a la gente con posteos en social media o con cosas que uno cree que vale, o la aplicación de una campaña de publicidad en el mundo de las redes sociales que se manejan con códigos completamente diferentes y que todo el mundo terminará siendo un mundo social, nos guste o no nos guste. Regla número 3, tenemos que entender que tenemos que tener una visión integral, y esa visión integral abarca desde cómo debemos percibir lo que hacemos, sobre todo cuando manejamos crisis. Uno de los temas importantes que le pasa a las organizaciones, a las empresas y a los gobiernos, es básicamente que pensamos que vivimos en el modo crisis, que tenemos crisis permanente. Básicamente, crisis permanente es porque no entendemos la diferencia que hay entre el manejo de un tema álgido y lo que es una crisis, ni que hablar de cómo participamos proactivamente en este mundo de hoy, sin necesidad de estar en el mundo crisis. Hay gente que tiene fascinación por las crisis, es como una adrenalina, les encanta vivir, como hay gente que le encanta vivir enferma, ¿no? Hay gente que le duele la muela y dice estoy enfermo, tiene gripe y parece que tiene la peor enfermedad del planeta, ¿no? Entonces, de alguna forma somatizamos con esto y lo transformamos de esta manera. Tenemos que entender un poco cómo funciona esto de algo que nos distinga una cosa de la otra. No podemos tomar el remedio, que es un remedio para algo mucho más profundo, cuando en realidad tenemos un simple resfrío, una simple gripe. Y de alguna forma tenemos que planificar para lo que se llama la convergencia. Hoy en día no es trabajar para solamente entender cómo funcionan las radios, cómo funcionan los periodistas, cómo planificar entendiendo que esto es un ecosistema. Contar con las herramientas necesarias para poder participar proactivamente en este mundo de la reputación. Tener, por ejemplo, dashboard parecido de lo que hace algunas empresas como Bloomberg. Entender dónde están parados y cuál es el impacto que tienen cada una de las cosas. Es decir, cada una, si no, una persona posteó algo que no me gustó y estoy buscando qué puedo hacer y entonces ya me empiezo a traumatizar, y realmente entender cómo funciona este nuevo campo, si se le puede decir campo de batalla, esta nueva dimensión aquí arriba, y hay que entender los tiempos y los procesos y de alguna forma la veracidad que tiene, cuál es la forma que tiene este proceso todavía de tener esa conexión con la verdad, ¿no? Obviamente hay que hacer un nuevo mapeo de lo que son hoy en día los nuevos actores, entendiendo hoy en día quién es mi adversario, si es que hay, porque a veces vemos fantasmas por todos lados, vemos enemigos por todos lados cuando quizás no lo hay. Entender quién es el inquisitivo, cuál es el institucional y cuál es de alguna forma que es el instrumental. Y este es el más difícil de manejar, que es básicamente, yo tengo un echo chamber, es decir, tengo una cantidad de soldados ad honorem que pueden defender mi causa, que son mis empleados, mis socios, mis diferentes interlocutores. Pero si yo no los llego a nutrir, no les doy de alguna forma la información, no los hago participar de todo mi juego, no funciona. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en New Link hace como 20 años, lo primero que decían muchas empresas grandes, decían, en esta empresa no va a haber internet para los empleados. ¿No va a haber internet para los empleados? No va a haber internet. Y después decían, no, y cuando salió social media, decían, no, olvídate, aquí pierden el tiempo. Los más evolucionados decían, vamos a desarrollar un social media interno. ¿Ustedes vieron alguno exitoso de esos? Ninguno. Lo que pasa es que a partir de ahí, nosotros empezamos a traer esto en nuestras manos, es decir, volvimos a tener accesibilidad, ¿no? La accesibilidad fue fundamental porque yo me traigo el internet de mi casa, me lo pago yo, es ilimitado, no tengo necesidad de que alguien me preste la computadora en la empresa. Entonces empezó una ruptura
con el dueño de la empresa o con el gerente de la empresa donde ya no te necesito tanto. Entonces y si yo le suprimo la posibilidad de que la persona tenga este aparato, que yo tengo el derecho, yo pago las 8 horas de trabajo que la gente trabaja en este lugar, vengo con la cabeza anterior, de dimensión anterior, yo tengo el derecho, tengo comprado el tiempo de la gente y la gente hace lo que yo digo. Bueno, la gente se fue dando cuenta que eso no es así, que en la dinámica de hoy ya no alcanza con marcar o ponchar tarjeta cuando uno entra de 9 a 6 y la vida de los que trabajamos empezaba después de las 6 de la tarde con un poco de horas que nos quedaban para después, pero de 9 a 6 era básicamente un martirio. Sin embargo, hoy la gente disfruta el trabajo. Hay lugares como, por ejemplo, Google, donde hay el refrigerador lleno de cosas para comer. Y eso es lo que la gente determina, que eso les sirve para poder trabajar en ese lugar, para poder decidir que quiere trabajar en ese lugar porque es un lugar agradable. En otras palabras, yo tengo que nutrir este echo chamber. Yo puedo tener una cantidad de oportunidades, pero si no lo nutro, yo no produzco esto, no me sirve. La regla número 6. Nosotros siempre conversábamos en el club, conversábamos en el barrio, dejamos de conversar. El televisor, cuando apareció hace 60 y pico de años, nos empezó a segregar, dejamos de conversar. Entonces empezamos a tener un aparato unidireccional, muchas veces llamado la caja boba, donde hay el one to many, nos dice todo lo que queremos hacer con cero interacción. Y después apareció un televisor en la sala, uno en el cuarto, uno en la cocina, uno en el baño, y ya se acabó, y dejamos de conversar. Lo que es cierto es que hoy en día todos conversamos de una forma mucho más abarcativa y muchísimo más interesante, la que podíamos conversar siempre con la misma gente en la esquina del barrio o en la esquina del club. Y la regla número 7, básicamente, es que tenemos que ser auténticos. Ya la onda o la posibilidad de que la comunicación me sirva para, de alguna forma, maquillar lo que yo hago o a qué me dedico, cada vez está fuera de circulación. Cuando digo cada vez, está fuera de circulación, porque vivimos en un mundo completamente transparente. Un ejemplo de esto es el ejemplo también, cuando uno es auténtico, el comercial que desarrolló Pepsi. ¿No se acuerdan de este comercial muy famoso de Kendall Jenner, que básicamente no tenía nada que ver con el entorno que se había grabado ese comercial, que era un entorno donde había un grupo étnico de minorías? Y a partir de ese momento fue un gran desastre, lo tuvieron que levantar. Se habían gastado muchísimo dinero en la producción, que estaba muy bien hecho, pero no funcionó. O sea, tuvieron que levantarlo porque en redes sociales explotaron las redes en contra de ese comercial. Para mí, uno de los puntos más relevantes de estos 10 puntos de las recomendaciones, las nuevas reglas, es este: ser coherente. Nos cuesta mucho ser coherentes, pero esto es fundamental. En un mundo transparente, en un mundo donde de alguna forma estamos todos muy expuestos, ser coherentes es básicamente importante. Fíjense lo que les pasó a Audi, que decidió hacer un comercial de equidad de género. Do I tell her that her grandpa's worth more than her grandma? That her dad is worth more than her mom? Do I tell her that despite her education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less than every man she ever meets? Or maybe I'll be able to tell her something different. Comercial espectacular, muy lindo, sobre una buena causa. Fue espantoso porque a alguien se le ocurrió mirar en el directorio y se dio cuenta que Audi no tenía ninguna mujer en su directorio. Ser coherentes es muy importante, por más que uno haga una pieza publicitaria espectacular. Básicamente, número 9, responder con rapidez. El 69% de las crisis se entienden a nivel internacional dentro de las primeras 24 horas. Si uno piensa demasiado, se quedó en el aire
y las cosas pasaron demasiado rápidos. Y número 10, regla lo que nos cuesta mucho estar preparados. Prepararse de alguna forma, tener una estrategia clara de cómo defender la reputación, que es un elemento importante. Y tener protocolos nuevos. Si no, pregúntenle lo que le pasó a Warren Beatty en esta imagen que ustedes vieron todos. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Ustedes saben qué pasó? O sea, tienen una empresa de consultoría que tienen hace muchísimos años, decenas de años, y que tienen un protocolo y un proceso que es de hace mucho tiempo. Que es decir, ¿qué pasa? Una empresa que fiscaliza, que se encarga de hacer auditorías financieras, pero en ese caso es cliente también de la academia, y se encarga de auditar que todas las decisiones que se hagan son transparentes, ¿no? y son fiables. Y al final lo que tienen es que tienen 2 personas con los sobres de los resultados, uno de cada lado del escenario, y cada uno le va entregando un sobre a otro. Pero ¿qué pasó? Uno de los hombres, de los vicepresidentes o senior consultant que estaba en un lado, que tenía que alcanzar el sobre, vio a Emma Stone, que se le venía encima después de recibir el Oscar, y dijo, yo no me puedo perder esto. Y le quiso sacarse una selfie con Emma Stone, y entre que le sacó la selfie, se puso a publicarla en Twitter, cuando entró la otra persona, que era justamente la película, no se dio cuenta que ya le habían entregado a Emma Stone y le entregaron el sobre que le correspondía a él. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de que el mundo de hoy, en el mundo pasado no había Twitter ni la inmediatez con que la gente quiere participar en este mundo de hoy, es que al final del día tenemos que tener protocolos modernos para este mundo de hoy. No tener el protocolo de 2 personas al costado con 2 valijas, uno de cada lado. Y básicamente tenemos que entender que la vida puede ser como una montaña rusa. Sabemos que vamos a subir, vamos a bajar y nunca estamos seguros de lo que viene por delante. Pero la montaña rusa de hoy está en constante evolución, porque tiene la capacidad de cambiar su curso en función de lo que sus pasajeros desean. Se adapta a su entorno más rápido que nunca, captura cada una de nuestras reacciones a lo largo del camino y nos da la oportunidad de compartirlas con el mundo, el cual está constantemente atento y con los ojos abiertos. Este es el mundo de hoy, una montaña rusa. Básicamente tenemos que entender que estamos, de alguna forma antes pensábamos que el dinero era lo más importante para poder participar. Hoy, por más que tengamos el dinero y no tenemos reputación, no funciona. Y la comunicación es el manejo de este activo tan importante. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, señor Reutberg. Y pasemos en este momento al panel de expertos. Para estos fines invito a nuestros panelistas a tomar asiento en el escenario de la tarima, también a nuestro decano, el doctor Vázquez, quien tendrá a su cargo la moderación del panel. Nuestros panelistas son el señor Manuel Corripio Alonso, vicepresidente del Grupo Corripio. El señor Corripio, por favor, pase adelante. Es además miembro de nuestra Junta de Regentes. Es hijo de José Luis Corripio Estrada y nieto de don Manuel Corripio García, inmigrantes asturianos. Hoy encarna el liderazgo de relevo de uno de los principales grupos empresariales familiares de República Dominicana. En sus inicios, de una manera modesta y producto del trabajo tesonero, posteriormente diversificado en diversas áreas, como lo son medios de comunicación, periódicos, canales de televisión, revistas, estaciones de radio, industrias, automóviles, además de importación, exportación, distribución y detalle. El Grupo Corripio es hoy uno de los grupos económicos más dinámicos, diversificados y sólidos del país. Adelante. Le acompaña el señor Rafael Paz, director del Consejo Nacional de Competitividad. Cuenta con una formación en áreas como gobernanza y gerencia pública y empresarial, liderazgo y comunicación política en universidades como UNIBE, George Washington University, INCAE Business School y Barnum Management School. Además es miembro de Alumni Global Shaper Community del Foro Económico Mundial.
Asimismo, agradecemos, fue miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social, el Consejo de Directores del Fondo Patrimonial de Empresas Reformada, la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, el Consejo del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, la Comisión Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, coordinador del Comité de Transporte del CONEP, secretario del Consejo Económico Binacional Quisqueya, entre otros importantes órganos. Y la señora Mercedes Ramos, presidenta ejecutiva del Grupo Ramos, empresa líder en ventas al detalle de la República Dominicana. La señora Mercedes Ramos fue designada en esta posición en el año 2005 tras una exitosa y ascendente carrera dentro de la organización, donde ha dirigido importantes procesos de reestructuración, adquisiciones y expansión. En el año 1996, la señora Ramos dirigió un proceso de reestructuración de la empresa que culminó con la reorganización de los diferentes negocios, la centralización de todas las operaciones y la fusión de todas las compañías existentes bajo una misma única razón social, el Grupo Ramos. Ha sido presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales y fue miembro del Consejo Directivo de esta entidad desde su fundación en el año 1998 hasta este año 2017. También es miembro del Consejo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Me está faltando? Me está faltando, por supuesto, como ya lo presenté. Lamento muchísimo, muchísimo el señor Royber, que también nos acompañará esta tarde. Señor decano, la palabra es suya. Sí, buenas noches nuevamente a todos los asistentes a este panel. Debo confesar, este es nuestro 6º foro y le confieso que es el único foro en donde yo entiendo que no hago nada aquí. Definitivamente creo que no solamente por la calidad de nuestro conferencista internacional, sino por lo que representan los grupos familiares empresariales que están acá. Entonces yo simplemente voy a hacer de pasar el micrófono a que cada uno de ellos tenga una interpretación de lo que Sergio acaba de decir en un primer plano. Por favor, señora Mercedes Ramos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que lo de expertos pone a uno como nervioso, porque realmente después de haber escuchado esta presentación tan interesante y tan clara de lo que son los retos del mundo moderno, uno la verdad es que se pone a pensar. Yo la verdad me quedo como responsable en nuestra empresa, como máximo responsable, me quedo con la gran inquietud de la rapidez con la que ocurre todo. Me llegó mucho el tema de la coherencia, de cómo como empresas tenemos el reto de ser coherentes, y pienso que es un reto para todas las empresas y obviamente dependiendo de la cantidad de interlocutores que la empresa tenga hacia afuera, pues es un reto mayor. Quizá dependiendo de la naturaleza de cada negocio, pues hay tipos de empresas donde es más fácil controlar quién interactúa con los clientes, pero hoy en día en empresas como nosotros, por ejemplo, que estamos en el mundo de la venta al detalle, pasan tantas cosas simultáneamente en tantas tiendas que realmente el riesgo es sumamente alto, y creo que el gran reto es cómo uno le transmite esas inquietudes y le va dando cada vez más conciencia a todas esas personas que están en el piso de los retos del mundo moderno y de cómo realmente tenemos que siempre tener en cuenta el riesgo reputacional a la hora de tomar decisiones, ¿no? Cómo mantenemos esa coherencia. Muchas gracias. Saludo la iniciativa de INTEC y tu presentación, Sergio, buenísima. El foro habla de negocio de familia. El negocio de familia es
fenómeno muy común, pero a la vez muy raro, porque puede funcionar sobre la premisa de lo mejor de la familia y lo mejor de los negocios, o lo peor de ambos. Lo mejor de la familia, pues básicamente el compromiso, la rapidez en el proceso de toma de decisiones, y lo mejor de los negocios es la formalidad y la regla clara. Sin embargo, los negocios de familia pueden ser distintos. Pueden coger la emotividad de la familia, la irracionalidad de la familia y al mismo tiempo la frialdad de los negocios. Los negocios de familia tienen una particularidad y es que son indivisibles los dueños y los fundadores del negocio. Y aquí quiero traer este tema a colación porque estamos hablando de reputación. Es imposible que un negocio de familia, los dueños tengan una buena reputación y el negocio una mala reputación y o viceversa. Es imposible separar uno de otro. Por lo tanto, las personas que como somos la mayoría de los negocios de este país, que son negocios de familia, tenemos que entender que hay una indivisibilidad en la reputación. Lo que hagamos en el negocio nos va a afectar en la familia y el comportamiento de la familia va a afectar positiva o negativamente el negocio. Y tomando algunas notas sobre lo de Sergio, uno de los temas que él mencionó, que me llamó mucho la atención, fue la transparencia. Quizá todos recuerden una frase, una idea muy famosa de Sartre que decía que el infierno son los otros. Y se refería precisamente cuando tomamos conciencia de que el otro estaba presente y que nos miraba. Y al otro mirarnos nos condicionaba. Y siempre recuerdo un ejemplo muy simpático sobre eso, de una persona que va a un hotel y cuando se va del hotel deja la habitación reguereteada, la toalla en el piso, para bañarse utilizó 20 toallas, todo el jabón, todo el champú, no hizo la cama, no se podía fumar y fumó en la habitación y se fue. Y ahí terminó todo. Sin embargo, si esa misma persona alquila una habitación o un apartamento en Airbnb, se cuida de dejarlo todo limpio, todo ordenado, todo perfectamente bien, porque va a ser rankeado. Esos otros se convirtieron en su infierno porque le moldearon su conducta. Y eso mismo pasa con los negocios de familia. La coherencia fue el otro tema que me llamó la atención. Es importante que los negocios de familia sean quienes son. La reputación es importante, pero Sergio hizo en su presentación un tema curioso que a mí me llama mucho la atención y lo veo y un fenómeno que no lo entiendo muy bien, que es el falso activismo. Las personas abrazan causas que realmente al final ni las entienden muy bien y creo que su único propósito es pertenecer a algo, formar parte de algo, lo cual lo hace cuestionable. Hago aquí también un comentario vinculado a ese tema y el desprovisto de cualquier juicio de valor, porque no estoy emitiendo ninguna opinión, pero por ejemplo cuando las personas protestaban agresivamente contra el caso de Loma Miranda, le preguntaban a las personas que protestaban, ¿dónde queda Loma Miranda? El 90% de las personas no sabía. ¿Qué hay en Loma Miranda que hay que proteger? No sabemos. ¿Qué quieren extraer de Loma Miranda? Tampoco. Sin embargo, había un proceso agresivísimo de protestas. Entonces, hay que ser cuidadosos. ¿Y cómo las empresas familiares se pueden librar de eso? Yo pienso, y aquí no difiero en nada de la presentación de Sergio, pero simplemente me gustaría, ya que lo estamos adaptando al negocio de familia, hacerle una observación, no a la presentación, sino simplemente a todos, de mi punto de vista, es que la reputación en sí mismo no debe ser un propósito ni un objetivo. Yo creo que la reputación, como todos los valores importantes, la felicidad, el éxito, no son metas en sí mismos, son efectos secundarios de hacer algo bien. Como que nadie sale de su casa, yo voy a ser feliz. No, yo voy a hacer lo que hago. Y producto de lo que hago y de hacerlo bien, soy feliz. Nadie sale de su casa, y mucho menos un negocio de familia, yo voy a construir una reputación. No. Usted no va a construir una reputación. Usted va a hacer lo que hace. Lo va a hacer bien. Y como consecuencia de eso, debe construir una reputación positiva. La reputación simplemente viene a ser un indicador de cómo las personas valoran lo que tú estás haciendo. Sin embargo, y volviendo al tema del falso activismo, cómo las personas pueden ir y volver, y usted no se va a estar moviendo en su negocio, ni en su negocio familiar, usted no se va a estar moviendo
al son que le toquen la mayoría de las personas. Mi única recomendación es que lo que debes coger son los valores adecuados por los cuales tú te vas a regir. Tú puedes ajustar tus métodos, tú puedes ajustar tus procesos, pero sin embargo lo que es importante son sobre qué valores tú vas a manejar tu empresa, vas a conducir tu vida. Y luego, si escogiste los valores adecuados y eres fiel a ellos, es posible que tengas una buena reputación. Y si me lo permite Sergio, el único elemento adicional que yo le agregaría al tema de la presentación es el atraerse talento a la empresa. Realmente hace muchos años las personas solamente querían trabajar en empresas que produjeran dinero y que le pagaran bien. Y todos hemos visto cómo eso ha venido cambiando. Y digo que el mejor ejemplo tenemos aquí con Grupo Ramos. Tú construyes una buena reputación. Y la reputación no es solamente de que tú vas a producir dinero en abundancia, tú vas a lograr la preferencia de los consumidores y tú vas a compartir eso con tu gente. Eso es importante, pero eso no es lo más importante. Si eso fuera lo único importante, no habría personas talentosas en ninguna ONG, ni en ninguna obra de bien social. Sin embargo, forman parte de eso porque quieren formar parte de algo que vale la pena y que tiene una reputación y que deja algo más allá que simplemente producir dinero. Y las empresas con buena reputación se atraen talento. Las empresas que pusiste ahí, que creo que era Publix, Apple, y Amazon y Johnson & Johnson, que es una empresa, creo que no, Johnson & Johnson no, era Johnson & Johnson, que eran las empresas bien admiradas. Puede ser que sí, que tengan una reputación y como tal producen beneficios. Sin embargo, yo creo que son empresas que funcionan bien, que son fieles a sus principios, que actúan con integridad. Como tal, se atraen talento y como se atraen talento, obtienen buenos resultados. Y ese yo creo que es un elemento importante para tener. El ser exitoso pasa por la gente, pasa por el equipo que te acompaña y es posible, altamente posible, que te acompañe un mejor equipo si tú tienes una muy buena reputación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes que cualquier cosa, felicitar a INTEC por la organización de esta extraordinaria conferencia de Sergio y este panel del cual me honro en ser parte. Yo que tengo una situación particular, de los panelistas soy el único que no tengo o no formo parte de una empresa familiar y de hecho soy el único que soy servidor público en el día de hoy. Pero, ¿verdad? Nadie es perfecto. Pero he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de trabajar con representantes y con las empresas familiares más importantes de la República Dominicana. Hay algo interesante, del top 20 en las empresas de mayor reputación a nivel global, según RepTrak, el 60% son empresas familiares. República Dominicana tiene una alta presencia de empresas familiares. De hecho, el 80%, según un estudio que se hizo en el año 2015, que se llama Desafíos y Estrategias de las Empresas Familiares en el ámbito de América Latina, el 80% de las empresas dominicanas son empresas familiares. Es decir, son empresas que tienen en su órgano directivo a uno o más miembros de la familia. Y eso hace que este panel tenga muchísima relevancia para la República Dominicana, porque la gran masa de empresas, tanto grandes empresas como pequeñas empresas, están integradas por familias. Y eso es un elemento sustancial, porque, como decía Manuel, muchas veces los valores de las familias se transmiten a las empresas y viceversa. Entonces, la manera en cómo operan las empresas dominicanas están muy vinculadas a los valores familiares. Yo conozco grandes empresas emblemáticas que son empresas familiares. Aquí hay dos grandes representaciones, Corripio, Ramos, pero también Pajés, por ejemplo, es una gran representación de lo que es un sello familiar, Sociedad Industrial Dominicana, Inicia y otras empresas que son líderes en sus distintos ámbitos. Hay elementos incluso muy favorables en cuanto a las empresas familiares dominicanas. Nosotros estamos por encima de Estados Unidos en la integración de mujeres a los boards, a las juntas de directores en las empresas familiares. Estados Unidos tiene un 43% y nosotros tenemos un 44% de las empresas. O sea que República Dominicana en la composición de los órganos de dirección de sus empresas, en el caso de las empresas familiares, tiene una alta representación
femenina. Y yo creo que eso le da un valor agregado, una mirada mucho más integral de los procesos productivos y del desarrollo económico. También hay otros elementos a resaltar. El 50% de las empresas familiares dominicanas hacen algún tipo de actividad filantrópica. Hay una gran vocación por parte del empresariado nacional de involucrarse con la comunidad. Hay grandes programas de apoyo al desarrollo comunitario, de apoyo a organizaciones que trabajan con la salud. Por ejemplo, Caminantes por la Vida es un gran ejemplo de lo que es una acción social dirigida a un tema muy sensible para la sociedad como es el cáncer, y es parte de la acción de responsabilidad social de una empresa. El apoyo al río Sama y el saneamiento de las cuencas de los ríos. La Fundación Surfuturo, por ejemplo, es parte de una estrategia o de una acción de responsabilidad social, y como esos casos hay muchísimos. Yo soy testigo de excepción de la cantidad de tiempo que dedican las empresas y los empresarios a tratar temas públicos, temas de interés social que no están vinculados necesariamente a sus intereses particulares, como pudieran decir muchos por ahí. Es extraordinaria la cantidad de horas hombre, horas mujer que se dedican a lograr una sociedad más equitativa, más institucional y más próspera. Tomo todo esto como contexto para caer a uno de los elementos de la presentación de Sergio que a mí me pareció extraordinario, principalmente para la coyuntura actual. Y me refiero al concepto de la posverdad. La posverdad donde, o sea, antes lo principal para producir un efecto en la sociedad eran elementos objetivos. Es decir, si esa copa está hecha con un cristal que viene con un defecto, entonces cuando comprobáramos que ese cristal tiene efectivamente un defecto, entonces se producía un efecto que descalabraba a esa compañía que hacía copas. Pero al día de hoy no es necesario ya una determinación objetiva del daño, sino es que alguien piense o que se genere un sentimiento, y Manuel hablaba de eso, un sentimiento que haga que la gente se enganche con la acción, y ese sentimiento termina llevando a muchas personas a actuar de una manera y a sumarse a una causa cuyos orígenes no conoce, cuyos objetivos tampoco conoce. Entonces, el concepto de la posverdad es esencial en el mundo de hoy, no solo para las empresas, sino incluso para los estados, para las organizaciones públicas. Y es importante que tengamos esto pendiente, señores. Parte de la responsabilidad de las élites sociales, y ustedes son parte de una élite intelectual de la sociedad, son universitarios o profesionales en un país donde hay pocos profesionales y hay pocos universitarios, es ser un hilo conductor de la racionalidad de los países. Y yo sé que eso es un poco difícil en el mundo de hoy, donde las redes sociales se prestan para generar muchos sentimientos. Yo les puedo decir un caso, y perdonen que hable de esto de manera tan difusa, pero entenderán la razón al final. Hoy yo recibí un video que mostraba una marcha de nacionales haitianos en la 27 de febrero. Y la coletilla de quienes lo mandaba decía, están marchando reclamando su nacionalidad. Evidentemente esto busca generar un efecto emocional en la sociedad, en un momento donde hay muchos elementos que están condimentando la emocionalidad del público. Entonces, nosotros que estamos expuestos a este tipo de información y que conocemos esto que explica Sergio, tenemos que ser factores de moderación en la sociedad, factores de racionalidad, y tratar de proteger lo que hemos construido durante muchísimo tiempo, llevando racionalidad al debate público, llevando racionalidad al entendimiento de las situaciones. Excelente. Vamos ahora al debate. Y en el debate voy a empezar con Sergio. Estuve investigando, Sergio, leyendo un estudio de KPMG sobre una visión de la empresa familiar excelente. Y había la interrogante en ese estudio de si la reputación de los grupos familiares se genera a partir de los modelos de negocios o son los modelos de negocio que te llevan a la reputación.
Yo creo que te podría decir que para mí la respuesta no es ninguna de las dos, pero no quiero sacarte de esa dicotomía. AKPMG. AKPMG. En realidad es un lindo debate para saber qué viene uno, si el huevo y la gallina, o la gallina, quién viene primero. Yo creo que hoy en día, como bien decía Manuel, nadie sale a buscar la reputación como si fuera voy a ser feliz a la mañana. Estoy completamente de acuerdo con Manuel que la reputación es una consecuencia de lo que uno se proponga en la vida, ¿no? Pero hoy lo que tiene esto es que tiene un montón de atenuantes que pueden ser obstáculos para que uno pueda ser feliz en la vida. Uno sale a ser feliz a la mañana y se encuentra con un montón de cosas. Pero me parece que uno puede encontrar cómo me quiero parar yo en esta realidad. Si uno no encuentra un lugar donde pararse en esta realidad, de qué forma voy a colaborar, va a terminar volviéndose completamente loco, porque hay demasiadas cosas que pueden tirar por tierra cualquier cosa que uno haga. Entonces, a mí me parece fundamental encontrar primero, y saliendo de esa dicotomía que tú hacías, si el modelo del negocio o lo demás, es más allá del negocio que uno haga, más allá es cómo, dónde me quiero parar, qué quiero ser en esta sociedad. Dicen que el ser humano busca en la vida tres cosas. Busca amor, busca reconocimiento y busca seguridad. Y yo creo que de alguna forma ese principio es muy interesante, entender en base a esas tres cosas, dónde me quiero parar. Y yo sobre eso construyo un propósito compartido en función de lo que hago. Tanto Mercedes como Manuel tienen grupos familiares que hoy en día tienen una diversidad de actividades. Como decía Mercedes, tenemos unas tiendas al detalle, una señora que abre una golosina o que abre cualquier producto que compra, se enoja con lo que está y a partir de ese momento dice que el Grupo Ramos vende mercadería que no está en buenas condiciones. Y al final del día eso va creciendo y termina haciéndose parte de la posverdad y no hace falta si es verdad o no es verdad. Aquí hay casos en este país y había mucho menos social media del que hay hoy, donde han pasado casos donde en realidad no era tan así. El tema es, para responderte, es dónde me quiero parar yo. Hay muchísimos elementos hoy en día para darse cuenta que, mejor dicho, pueden perjudicar a lo que uno quiere hacer. Y atender a cada uno de los factores que van a estar en contra, que los accidentes que uno puede encontrarse todos los días, es completamente inadecuado. La única forma es dónde me quiero parar yo. Y por último, es que esa pregunta, cuando uno es un emprendedor o cuando uno tiene un grupo familiar, es muy difícil hacérsela, porque uno la hace desde un momento donde ya tiene cierta estabilidad, pero cuando uno va subiendo, es muy difícil elegir por dónde uno va a subir. Excelente. Quiero hacer una pregunta a la señora Ramos. Hay un estudio que habla de cómo se da el relevo generacional en las empresas familiares. Y ahí pregunto, ¿cómo pueden garantizar la reputación en ese relevo generacional que se da en las empresas, entendiendo que ya los jóvenes de hoy no piensan igual que los de ayer? Bueno, nosotros particularmente en la parte del relevo generacional, yo diría que lo vemos yo diría que nuestra realidad está dividida en dos etapas. Yo soy parte de una segunda generación. Mi padre fue el fundador de la empresa y tuvimos, diríamos que, un relevo bastante temprano. Yo comencé a trabajar cuando comencé a estudiar y ya hace 10 años que soy presidenta ejecutiva de la empresa, pero probablemente hace 8 o 9 años más que venía llevando las responsabilidades ejecutivas en la práctica, porque mi papá ha sido siempre una persona muy abierta y hace mucho tiempo que comenzó a delegar, siempre ha creído en formar equipo. Entonces, en los últimos, yo diría que en los últimos 7, 8 años nosotros hemos trabajado fuerte en, vamos a decir, en crear una empresa muy abierta al talento, una empresa muy orientada a atraer talento joven y asegurar el desarrollo de ese talento joven. Y en esa medida hemos definido de alguna forma
no es algo formal, pero ha sido una decisión en la práctica y así se ha venido implementando, de no supeditar el crecimiento ni el desarrollo de la empresa, ni digamos que la dirección ejecutiva de la empresa a la familia. Darle, por un lado, la libertad a nuestros hijos, si se quiere, de que sean quienes ellos quieran ser, y por supuesto tener abiertas las puertas de la empresa si en un momento determinado quisieran venir a la empresa, pero que eso no sea una condicionante o que eso no sea una presión. Y por el otro lado, darle la garantía a muchos ejecutivos jóvenes que tenemos en la empresa de que ellos pueden llegar hasta la máxima posición en la empresa si ese fuera el caso. Y para eso pues hemos estado implementando mejores prácticas en temas de gestión de gente, incluyendo pues procesos de selección transparente donde tenemos un equipo de valoración para valorar cada uno de los puestos basados en las competencias. Tenemos equipos de selección que se conforman dependiendo del puesto, pues son personas que conocen las implicaciones del puesto y las personas relacionadas al puesto para entonces poder escoger cuando se presentan vacantes los mejores candidatos, dándole siempre oportunidad primero a la gente que tenemos dentro. Tenemos unas sesiones una vez al año de planificación del talento y la sucesión, de forma tal que ahí se identifican quiénes son las personas de alto potencial dentro de la empresa y se identifican también cuáles son los puestos claves, quiénes son los sucesores de esos puestos claves, quiénes son esas personas de alto potencial para asegurarnos de darles mayores oportunidades de desarrollo de forma tal que cuando surjan vacantes pues ellos puedan optar por esas vacantes, porque son personas que, no por hacerle un favor a la persona, sino realmente porque es lo que a la empresa más le conviene. Y hemos tenido realmente una magnífica experiencia en esas prácticas donde hemos visto cómo nuestra gente crece, cómo nuestra gente se siente motivada. Y no sé si respondo la pregunta, pero realmente, definitivamente siempre está el riesgo de que un miembro de la familia cometa un error, tenga una actuación inapropiada que de alguna forma puede impactar a la empresa. Eso me parece que al ser una empresa familiar pues nunca estamos exentos de eso, pero para nosotros lo más importante es transmitirle a todos nuestros colaboradores esos principios y valores por lo que se rige la empresa de forma tal de que ellos puedan, vamos a decir que, ser coherentes con esos principios y valores y eso se pueda transmitir a todas las comunidades o a todos los stakeholders con los que nosotros interactuamos. Excelente. Vamos ya casi a las preguntas y respuestas, pero quiero hacer dos preguntas al señor Manuel Corripio. La primera es, ¿qué tiene que ver tanto la estructura del gobierno corporativo en una empresa familiar con la reputación? Es decir, ¿incide eso en mantener la reputación? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto ayuda a la reputación lo que es la contribución que desde el punto de vista de lo que es la venta de productos a bajos precios que pueden hacer las empresas familiares incide también en la reputación? Empiezo por la segunda. La reputación. Mira, voy a poner caso concreto, no necesariamente significa que sean los casos de nosotros, pero sobre todo para personas que tienen negocio de familia quizás le puede interesar. Hago una anécdota rápida, breve, histórica. Nuestra familia cumple este año 100 años en el país. Mi abuelo llegó posteriormente en 1921. En 1920 y algo, no recuerdo, empieza a separarse, a tener su negocito. Viene la crisis del 29, y todos los negocios se debilitan. Posterior a la crisis del 29 vino el ciclón de San Zenón en el 30 y lo destruyó todo. Evidentemente era un negocio joven, pequeño, él tenía 20 y pocos años. Sale del país, va a España, regresa posteriormente, había tenido deuda, salió y no la había saldado, regresó, saldó su deuda. Eso fue lo primero que hizo. Un pequeño gesto de un muchacho. ¿Qué estamos viendo aquí? Que se rige por un valor. No, yo debo. Como debo, yo tengo que saldar eso. Supongamos el escenario siguiente, que eso no hubiese sucedido, que no hubiese saldado.
que hubiese afectado su reputación. Es posible que ese único detalle pequeño, sencillo que estamos mirando aquí, cambió su vida, porque realmente no tenía capital para crecer. De alguna forma tenía que acceder al crédito. Y crédito no solamente es poder acceder a tomar dinero. El crédito es que las demás personas confían en él. Y evidentemente el haber tenido ese acto concreto que solidificó la reputación de ese muchacho, porque verdaderamente era un muchacho, le permitió desarrollarse. ¿Qué sentido? Todas las demás personas confiaban en él y lo ayudaron en su proceso de desarrollo. Yo creo que es un ejemplo que lo recoge. El segundo elemento, realmente, pongamos un caso hipotético. Una empresa que pague mucho y que a la gente le vaya bien, sin mencionar ninguna, simplemente un ejemplo abstracto. Pero que se suponga que los que están ahí detrás lo que tienen es un lavadero de dinero. No, nada confirmado, no se sabe, pero hay duda. ¿Qué clase de talento se va a traer esa empresa? Ninguno. O sea, talento valioso. Se va a traer crápula, igual que ellos mismos, hacer eso mismo que están haciendo y a ver cómo medran en ese proceso. Sin embargo, el proceso de la reputación, el otro tema es que te ayuda a traerte talento. Y el tercer elemento y el último más importante, sobre todo si tú eres coherente y la reputación tuya no es falsa, tú tienes una tremenda ventaja con respecto a todos tus competidores, que tú puedes dormir tranquilo. Y eso sin lugar a dudas yo creo que tiene un valor altísimo. Los negocios tienen de por sí suficiente problema para tú agregar los problemas tuyos personales de complicaciones que tú mismo te buscas en tu proceso de ser exitoso. Con respecto a la primera pregunta, nosotros lo hicimos casi muy parecido a lo que mencionó Mercedes. Nosotros hoy tenemos un protocolo de familia. Nosotros tenemos un proceso de sucesión que lleva ya como 20 años, más o menos. Creemos que va a durar 20 años más. Entonces, hicimos un protocolo y lo tenemos listo. Sobre todo yo digo que lo hicimos cuando estando bien, lúcidos, felices y queriéndonos. Para que cuando alguna de esas 4 variables se rompan, recordemos que mira, cuando estamos bien hicimos esto y esto nos funcionó. Y nosotros definimos varios protocolos, incluso en un protocolo son solamente 2 páginas, que cómo nosotros nos vamos a manejar entre nuestros hermanos. Hay otro tema de compensaciones, de la cosa típica que tienen todos los negocios. Sin embargo, yo recuerdo, porque me tocó el proceso de redacción de casi todos, hubo uno que lo empezaba, en el cual nosotros definíamos nuestra reputación como nuestro principal activo. Y no viene a colación de este coloquio. Viene a colación de que tu puesto fue escrito hace 3 años y realmente nuestra reputación es nuestro principal activo. Nosotros, ojalá no suceda, pero realmente, y la reputación no es solamente de que somos personas buenas, que no, la reputación es de distintas vías. O sea, no solamente, la reputación no significa complacer a un grupo de personas, porque esas personas pueden querer que tú seas de una forma y tú no lo complaces y te dañan tu reputación. La reputación, en el caso de nosotros, va en ser lo que nosotros somos, hacerlo bien, evidentemente sentir que hacemos algo que es honesto, pero no es solamente con el único propósito de gustar a los demás, sino a lo que digo al principio, de dormir tranquilo, de nosotros hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Nos vemos una reputación, varias cosas, algunas personas coinciden, otras no coinciden, pero sí yo diría 2 elementos importantes que nos definen a nosotros es que somos personas de trabajo y junto con el tema de ser persona de trabajo, nosotros somos comprometidos. Nosotros no separamos el negocio de nosotros. Para lo bueno puede que sí, para lo malo no. Lo malo del negocio lo absorbemos personalmente. Supongamos un escenario donde las cosas vayan mal, porque en cualquier momento también pueden ir mal. Y se pierde todo. Y conservamos esos dos factores, que son personas comprometidas, eficientes y trabajadoras, esa reputación sólida, y yo creo que nos restablecemos. Por lo tanto, eso tiene tanto valor como el capital. Excelente. Vamos a las preguntas del público, por favor. Un aplauso a los panelistas. Pueden escoger a cualquiera de los panelistas para su pregunta o al conferencista invitado. Y ahí hay un micrófono en el medio
donde se pueden parar y hacer su filita india para hacer preguntas. Por favor. ¿Nadie es representante de empresas familiares aquí? Vamos a romper el miedo. Muy buenas tardes, felicidades por la iniciativa de la universidad y a todos los panelistas por sacar su valioso tiempo y compartirlo con nosotros. En mi caso me gustaría tratar de decir una afirmación, a ver cuál es su opinión al respecto. Cuando pensamos en la reputación, más allá de sentirnos bien, porque es un acto positivo, el resultado que la puede generar, también pensamos en cómo genera valor para el negocio. Y ahí uno cae en los activos intangibles y encuentra la imagen, la reputación. Pudiéramos decir que hoy en día la responsabilidad social y el enfoque al desarrollo sostenible es quizás el tema más estratégico para generar reputación y valor para la empresa. La pregunta es si el desarrollo sostenible es el tema más estratégico. Y la responsabilidad social, o sea, ¿qué es ese o es otra área que ustedes entienden que genera más valor o mejor reputación hoy en día dentro de las empresas en el contexto actual? ¿O hay otra área que entienden que genera más valor reputacional? Bueno, yo hablaré por nuestro caso. En nuestro caso realmente yo creo que es una combinación, porque la realidad es que nosotros tenemos un punto de contacto muy fuerte con el público, que son nuestras tiendas. Y para nosotros, como nosotros lo tenemos definido, el nosotros centrarnos en el cliente y el dejar claramente establecido que el cliente es lo más importante, que el cliente es el centro de todo lo que hacemos, porque al final todo lo que hacemos es para que nuestros clientes se sientan satisfechos y regresen a nuestras tiendas. Yo te diría que es el corazón de nuestro negocio. Entonces, el ser coherentes en las tiendas, y cuando veía el video de lo de la línea aérea, pensaba, wow, o sea, nosotros tenemos 50 y tantas tiendas y uno piensa, cómo es nuestra constante preocupación el transmitirle no solamente al gerente, sino a todo el equipo que está en la tienda de que, oye, el cliente siempre tiene la razón. O sea, al final del camino no importa lo que pase, lo importante es que ese cliente se vaya satisfecho. No siempre podemos, como decía Manuel, no siempre podemos complacerlo. Hay veces que uno tiene que decirle, bueno, mire, sí, usted tiene razón, nos equivocamos, fallamos en esto, pero al final que el cliente se vaya satisfecho, aunque sea de que tú le pudiste pedir una disculpa con humildad, si ese fuera el caso, que no es lo idóneo. Para nosotros es el principal punto donde nosotros construimos nuestra reputación, en que eso que le ofrecemos al cliente lo podemos honrar, en que el cliente confíe en nosotros, en que se establezca ese vínculo, esa interacción constante y esa confianza del cliente hacia nosotros. Para mí es el principal aspecto donde construimos la reputación. Después, definitivamente, sí tenemos unos programas de responsabilidad social corporativa que están, en nuestro caso, muy enfocados en educación y salud, porque creemos que, y nos tratamos de centrar mucho en las comunidades con las cuales interactuamos. Creemos que es una forma de devolverle a la sociedad algo de lo que a través de nuestros clientes pues nos entrega a nosotros. Pero yo te diría que el centro de donde nosotros construimos nuestra reputación está directamente enfocado en las tiendas y en cómo nosotros respetamos, valoramos y tratamos de hacer lo imposible realmente por satisfacer a nuestros clientes. La pregunta era si la responsabilidad social era uno de los ejes fundamentales de creación de valor de la empresa. Para mí la respuesta es no. La empresa tiene una función, construir riqueza. La responsabilidad social tiene otro alcance. No puede haber una empresa
que empiece pensando que su primer plan es cómo va a distribuir lo que no ha creado. La empresa lo primero que tiene que hacer es construir riqueza. Yo veo los planes, por ejemplo, entre paréntesis, para salirnos de República Dominicana, yo veo los planes de Google, de las cosas que está haciendo, en apariencia, no creo que nadie pueda garantizarlo, sin fines de lucro, con el tema de aportes significativos que son más trascendentales para la humanidad, a lo mejor lo monetiza más para adelante, pero si Google hubiese empezado por ahí, como ese hubiese sido su fundamento, Google no es Google. Google tuvo que construir riqueza con un modelo de negocio muy específico y a partir de ahí, apegado a esos valores, empieza un proceso de, digo yo, de evolución al entorno en el cual tú te has creado, de retribuirlo de alguna manera. Y tú lo que estás haciendo con tu proceso es mejorar el ecosistema en el cual tú te estás desenvolviendo. Pero para mí el orden, sobre todo si son personas jóvenes, simplemente dedíquense a construir valor apegado a unos valores. Esas dos cosas, si las hacen bien, le van a producir una buena reputación. Luego, los planes que con la generación de riqueza que hicieron y quieren manejarlo a su acomodo y lograr esos procesos de distribución, van a contribuir en ese proceso. Muchas personas, por ejemplo, con el tema de los planes de responsabilidad social de muchas empresas, realmente esos planes sociales de responsabilidad social de muchas empresas son una extensión de sus relaciones públicas. En el fondo no necesariamente persiguen realmente producir transformaciones y la otra cosa que la persona tiene que hacer es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Venderte tú como empresa o producir algo que sea positivo para la comunidad en la cual tú te desarrollas? Entonces, aquí volvemos al tema de la reputación. Si tú te quieres vender tú, no vas a ser ni coherente ni auténtico, que fue la palabra que Sergio utilizó. Si tú quieres producir alguna transformación, entonces sí viene una reputación positiva a raíz de eso. Tú ves miles de empresas que empiezan con sus planes de responsabilidad social y cuando te pones a ver la esencia de su plan social, ¿sabes qué? El cóctel de lanzamiento y la campaña de publicidad. Después de ahí está vacío. Yo le agrego algo a lo que bien decía Manuel, que tiene mucho valor lo que dice Manuel porque es un empresario y dice, al final del día, el objetivo de la empresa es generar riqueza. Y es correcto, no es generar planes sociales, eso se ocupa el gobierno, se ocupa en otras instituciones. La empresa privada, y alguien dijo acá, creo que tú, Rafael, dijiste recién, que ven en el empresariado dominicano mucho compromiso, que gastan muchas horas, y yo sí lo veo mucha gente muy comprometida queriendo participar de este nuevo ecosistema, de qué forma colaboran. Una cosa es colaborar, pero la esencia de la empresa es generar, como recién decía, generar productos, traer productos, desarrollar productos para que la sociedad se desarrolle, que los disfrute. Crear empleo, al final del día, ayudar a que la gente pueda encontrar en ese lugar. Una vez hice una encuesta hace mucho tiempo en este país y la gente preguntaba, y nunca entendí la diferencia entre buscar trabajo y buscar empleo, porque aquí tiene dos definiciones completamente diferentes. Entonces, cuando recién hablaba de uno puede ser una empresa que busca la innovación y desarrolla encontrando un espacio donde todos estos alumnos de INTEC tengan un espacio donde poder plasmar todo lo que aprendieron. Eso es una razón espectacular. Entonces, yo creo que nosotros venimos del mundo donde el interés particular. Yo quiero ser el hombre más rico de la tierra. Y es un interés particular, pero un interés genuino. Y yo a partir de eso se lo cuento a mis stakeholders, a mis empleados y a mis clientes a través de mis productos. Y es correcto eso. Lo que pasa es que vivimos una era donde quizás estamos con algunas interacciones diferentes, donde necesitamos encontrar un glue, como una goma, ¿no? Para partir del interés que era el interés particular, a encontrar ese espacio donde hay un esquema, donde uno tiene que aterrizar, que es como un propósito compartido. Es decir, porque otra vez, lo que recién decía Manuel, cuando uno habla de responsabilidad social corporativa, al final, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Es la aportación que tiene una empresa a poder participar de algo que la sociedad, uno identifica que quiere participar, lo que decía hoy, ¿dónde me quiero parar? Si yo quiero ser una empresa donde lo que quiero es que mis empleados sean felices y desarrollen proyectos espectaculares,
Es un propósito particular, un propósito compartido espectacular y muy bueno. No tengo necesidad de tener un programa de sembrar árboles, por ejemplo, o de generar más empleo. Yo genero 50 empleos y genero que esos 50 empleos son de calidad y de evolución para el ser humano y se pueda desarrollar en la organización, es fundamental. Nosotros encontramos, en la empresa donde trabajamos, Eduardo y yo, encontramos un propósito compartido. El propósito compartido que encontramos hoy en día es Ignite Transformation, es encenderle la transformación. Todas las empresas hoy tienen que transformarse. No hay espacio para eso. Estamos viviendo un proceso donde todos tenemos que transformarnos. Pero ¿qué pasa con la transformación? Nos da miedo, pánico, terror. Entonces la gente tiene que transformarse, pone de alguna forma, lógico, se balancea en el abismo, tienen que saltar al otro lado, ponen los dos dedos gordos del pie así como balanceándose y dice, ay, mira para atrás, digo, yo tengo 52, 55, 54, 27 años haciendo esto. Lo que hago es que mejor mira para atrás. ¿Qué es más seguro, para adelante o para atrás? Para atrás. Entonces, ¿qué hago? De alguna forma sigo haciendo lo mismo. Lo que pasa es que este momento de tanta cambio permanente, como si fuera un gran tsunami, nos pone en una situación donde no podemos especular demasiado. Sí, ustedes saben que la reputación de este foro es que termina a las 8. Y ya son las 8. Entonces, vamos a ir a una última pregunta acá y a darle la palabra a Rafael Paz para finalizar el debate. Para yo responder la segunda pregunta que tú no me hiciste. Exactamente. ¿Vieron? Ok, buenas noches, mi nombre es Daniel Hernández, estudiante de Economía del INTEC. Yo primero que nada quiero felicitar al señor Sergio por su presentación y tengo una pregunta que me llamó bastante la atención. Como el señor Corripio comentó, la reputación es una consecuencia de las actitudes, las actividades que se realizan día a día. Pero de la misma manera, como está el social media hoy en día, o sea, el señor Sergio hizo un comentario que me llamó bastante la atención. Fue el siguiente, o sea, una persona va a La Sirena, por ejemplo, y compra una golosina. Y cuando la abre, no sé, no le gustó. Entonces dice, oye, en La Sirena venden cosas que tan podridas, un ejemplo. Y entonces se riega, porque desde que tú mandas un mensaje, automáticamente lo recibe el tío lo manda, entonces me llamó bastante la atención ese comentario, porque uno dura 20 años para lograr una alta reputación en el mercado, y en menos de 5 minutos se puede dañar tu reputación. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para lograr que la reputación sea estable y perdure a lo largo del tiempo? ¿Me explico? Un placer y muchas gracias. Gracias. No sé, Manuel y después Rafael. Todos están familiarizados con el concepto de cyberbullying. Ok, las empresas no escapan al cyberbullying. Una anécdota rápida, breve también, porque quizás las anécdotas son gráficas a veces. Nosotros vendemos electrodomésticos. Los electrodomésticos tienen una vinculación con el consumidor que dura años, porque se lo lleva para su casa y tú lo vendiste, pero tú sigues siendo el papá de ese electrodoméstico en la casa de ese señor durante muchos años. A nosotros nos han pasado casos curiosos, como por ejemplo, una señora compró una nevera, compró una garantía extendida de 7 años, al 8º año tuvo un fallo y quería, sí, como no, con gusto se repara. No, repara no, yo quiero que me la cambien. Pero que la cambió porque no, por una nevera nueva. Pero comprenderá usted que eso no se puede, la nevera tiene 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Arranca una campaña de hostigamiento con respecto a no cumplir, que así o qué. Nosotros todavía no tenemos una política muy definida. Mi inclinación personal, y cuando digo no tengo una política de definición, simplemente estoy hablando de mi inclinación personal, es que lo que pasa en las redes, tú tienes que atacarlo en las redes también. Yo le decía a las personas, nosotros cuando tenemos ese tipo de vinculación, ese tipo de ataque, porque no estamos exentos de ello, tenemos y muchos, cuando tenemos ese tipo de ataque, yo digo que nos faltan al respeto en público y nos dan disculpa en privado. Nos acaban en las redes, cuando se les suena el problema, no cogen las redes, cogen el teléfono. Ah, sí, muchas gracias. Viejo, pero y a las 3.000 personas que tú le mandaste el mensaje, ¿qué le vamos a decir ahora? Entonces, realmente, yo creo que el proceso de mantenimiento es regla clara. Construyo sobre el ejemplo de la nevera, que quizás puede ser más gráfico. Mire, señora, usted la compró en tal fecha, esta fue su garantía,
Aquí se le venció, en esta fecha comprenderá que después de tanto tiempo el cambio no produce. Sin embargo, estamos en disposición de acomodarla de esta y esta manera, como mencionaba Mercedes, buscarle acomodo al cliente. Yo pienso, sí, el cliente tiene la razón cuando la tiene. Entonces, lo importante es que existe una vinculación correcta. Por lo tanto, si respondo tu pregunta con algo concreto, preciso, que no es algo que estamos implementando todavía, pero yo me inclino en implementarlo de esa forma, es que lo que sucede en las redes, nosotros lo debemos responder en las redes, porque esa es la única forma de evitar ese ejemplo que puse de que te falta el respeto en público y te piden disculpas en privado. Rafael, por favor. No, y abundando en eso, Manuel, yo creo que también uno tiene que monitorear constantemente, que fue lo que vi en una de las gráficas, o sea, saber qué está pasando, qué se está hablando sobre nuestras marcas y sobre nuestro grupo también constantemente, por un lado, y por el otro también saber a qué respondemos y a qué no, porque hay veces también que hay cosas que cuando tú las investigas te das cuenta que no tienen ningún asidero, que no hay nada sólido, y tú prefieres quizás dejarlo que se apague solo, cuando realmente las cosas se riegan, cuando tú decías, cuando realmente tienen un impacto, pues también uno trata de, por las mismas redes, y siempre siendo coherentes, o sea, siendo coherentes de que tenemos una forma de hacer las cosas y apegándonos a esos valores y a esa forma de la empresa hacer las cosas. Bueno. Finalmente, Rafael. Finalmente, yo me gané una buena reputación con los profesores cuando estaba en la universidad, porque yo era el último que preguntaba a las 10 de la noche. Pero me gané una mala reputación con mis compañeros porque entonces me odiaban por esa razón. Yo espero que ahora ustedes no me odien por ser el último en hablar cuando todo el mundo quiere irse a las 8:05. Entonces, no, básicamente, la vinculación entre competitividad y reputación. La reputación es un activo o un pasivo intangible. Si es buena es un activo, si es mala es un pasivo. Y hay 3 elementos que se derivan de una buena reputación. Primero, tú puedes lograr colocar productos a un mejor precio porque la gente confía en tu marca y la admira y le da un valor más allá del precio que tiene. Lo segundo es que tú atraes gente valiosa a tu equipo. La gente, como decía Manuel Corripio, a la gente le gusta trabajar en empresas, entidades que tienen una muy buena reputación. Le gusta ser parte de una causa, de algo admirado, sentirse comprometido con eso. Pero tercero, y aquí es donde está la ventaja competitiva. Si tú tienes una buena reputación como empresario, si tienes un buen modelo de negocio, si la gente sabe que eres agresivo, que eres eficiente, eso también tiene un efecto en la competencia. Hay gente que prefiere no competir con ciertas empresas porque tienen una muy buena reputación ganada. Entonces, ese activo intangible produce 3 beneficios que yo puedo identificar o que he identificado aquí de manera muy precisa y que se convierten en una ventaja competitiva para la empresa. Entonces, definitivamente hay una correlación entre competitividad y reputación. Muchas gracias. Pasamos la palabra a nuestra directora de comunicaciones, Adriana del Conte. Y nuestra directora de comunicación no tiene más nada que decir, excepto agradecer, por supuesto, la presencia, las intervenciones, la franqueza, la honestidad, la profundidad de nuestros panelistas y por supuesto de nuestro conferencista. Agradecer además la presencia de tantas personas, profesores, personalidades, estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Pasemos a compartir de manera más distendida, a seguir conversando con nuestros panelistas y con nuestro conferencista. Buenas noches, la cita es dentro de 3 meses y cada vez son mejores los foros. Así que, nada, muchísimas gracias a todos.